a compartir una breve historia. Hoy no nos vamos a demorar, hoy creo que vamos a salir rápido. Te quiero compartir una palabra, que espero que nos haga reflexionar, que espero que nos ayude y que podamos, pues hacerla viva en nuestra vida. Y te voy a hablar de Juan en la isla de Patmos. Esta es una etapa, un tiempo, una etapa que vivió el apóstol Juan en una parte de su vida. Pasa una etapa en la isla de Patmos y vamos a descifrarla un poco, este tiempo que el apóstol Juan pasa en esta isla. Y te voy a leer Apocalipsis 1:9, 1 del 9 al 11, Apocalipsis 1 del 9 al 11. Te lo voy a leer y dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando leemos este texto de Apocalipsis, si no lo leemos con detenimiento, si no lo leemos con cuidado, puede pasar desapercibido a nuestro entendimiento la verdadera situación por la que Juan estaba pasando en este tiempo, en este momento. A simple vista, no podemos ver cuál era la verdadera circunstancia de Juan. Cuando leemos aquí: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Pareciera un día común y corriente, parecía un día más y más allá de lo que a lo mejor en apariencia podemos ver. Podríamos pensar que a lo mejor estaba en una isla paradisiaca, bajo una palapa, una hamaca, un coco, y listo para tomar nota de lo que Dios le iba a revelar, el mensaje que Dios le iba a revelar para las 7 iglesias. Pudiéramos pensar que estaba en un lugar cómodo, tranquilo, y que iba a recibir palabra de Dios para llevarlo a la iglesia. Pero antes de ver esto, quiero que veamos dos cosas para que lleguemos nuevamente a este punto. Y te voy a hablar un poquito de Juan. Te voy a leer un texto que no tengo aquí en la presentación, pero primeramente el Señor Jesús le hace un llamado personal al apóstol Juan. Él lo llama. ¿Quién era el apóstol Juan? Era una persona común y corriente. Era una persona pescador de oficio, que era común y corriente como tú, como yo, nada en especial. Y él a eso se dedicaba, a la pesca. Era, digámoslo así, que era socio de Pedro, trabajaban juntos en alta mar para la pesca. Y tenía una vida común y corriente. Y leemos en Marcos 3, capítulo 13, leemos el llamamiento de todos los apóstoles, pero específicamente vamos a ver el llamamiento de Juan. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Se están refiriendo a Jesús. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí estamos viendo
el llamado de Jesús para los 12. ¿Y para qué los llama? ¿Y para qué los invita a estar con él? Dice aquí, dice el texto, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Les dio poder y les dio autoridad para que predicaran la palabra. Y nos enseña la palabra que estuvieron 3 años, que estuvieron los 12 apóstoles, estuvieron 3 años junto a Jesús, y fue un tiempo de capacitación, fue un tiempo de enseñanza, fue un tiempo de llenura del Espíritu Santo, fue un tiempo en el que Jesús transformó sus vidas solo con su ejemplo, solo con su andar y su caminar. Y ese es el llamado que hace Jesús al apóstol Juan. Y quiero leerte un poco de los acontecimientos que vivió Juan. Tengo aquí varios textos, no te voy a leer los textos, pero de lo que te voy a hablar, ahí está el texto, o sea, está el respaldo del texto bíblico. Para los que anotan, pueden anotarlos y en su casa ver cada uno de los puntos. Entonces, el que leímos ahorita, Juan es llamado por Jesús, ya vimos el llamado. Jesús lo llama personalmente. ¿Qué había en Juan? No había nada especial. Repito, era un pescador y Jesús lo llama. Lo especial iba a venir después. Luego Marcos 9:2 habla de que Juan, junto con 2 apóstoles más, estuvieron presentes en la transfiguración de Jesús. Un hecho único, un hecho glorioso donde Jesús hombre, se transforma en el monte, se transforma en ese Jesús glorioso, en ese Jesús celestial, y ahí está presente Juan. Sus ojos pudieron ver ese momento glorioso, ese momento poderoso, ese momento único en la vida de cualquiera. Fue un momento único. Marcos 5:35 al 42 nos habla de la resurrección de la hija de Jairo. Jairo era un hombre especial en el pueblo, y era uno de los principales, y viene y le dice que su hija había muerto. Y viene Jesús a su casa y viene junto con Juan. ¿Y qué hace? Jesús resucita a la niña, la resucita, y Juan sus ojos vieron esta gloria de Jesús, este poder manifestándose en la vida de una niña que había muerto y que es resucitada. Juan estuvo ahí presente. Luego en Juan, esto lo vemos 6 veces, solamente te estoy poniendo un texto, Juan 13:23, pero esto lo vemos en los evangelios. 6 veces lo vemos que Jesús es el discípulo amado. Y es así como Juan es el discípulo amado, y es así mencionado y dicho por Jesús, que era el discípulo amado. De nadie más hay una referencia como tal para Juan, y 6 veces lo menciona la palabra como el discípulo amado. En Marcos 13:25 dice que Juan se recostaba en el regazo de Jesús, es decir, en su pecho. O sea, podemos imaginar esa escena, que están reunidos, están hablando, Jesús quizá les está dando instrucciones, les está hablando del reino, y Juan está recargado en su pecho y escuchando las palabras de Jesús. Esto también es un hecho único, ninguno de los demás apóstoles lo hacen, ninguno lo hace, solamente es un caso exclusivo y especial de Juan, que se recuesta en el regazo de Jesús. Vemos en Juan 19:26 al 27 que Jesús deja a Juan al cuidado de María, es decir, en la cruz del Calvario, está Jesús en la cruz del Calvario, y le dice, ahí está María, y le hace la encomienda que cuide de María, la madre de Jesús, que la cuida, y enseña la palabra que Juan vivió con María y tuvo cuidado de ella. Y este encargo se lo hace Jesús específicamente a Juan. Es un encargo que yo creo que todos estaríamos de acuerdo que no se lo daríamos a cualquier persona si nos fuéramos a ausentar, si ya no fuéramos a estar
en el lugar donde está nuestra madre, pues no la íbamos a encargar con cualquiera. Elegiríamos por alguna circunstancia especial a una persona para que se hiciera cargo. ¿Estamos de acuerdo? Juan 19, 25 al 27 fue el único de los apóstoles que estuvo presente en la crucifixión de Jesús. Él estuvo ahí solamente, fue el único, no hubo ninguno de los demás apóstoles. También fue un momento especial en el que solamente Juan estuvo presente. Juan 20 del 1 a 10 nos habla que cuando Jesús resucita, él llega a la tumba y es el primero en ingresar a la tumba y darse cuenta que la tumba está vacía. Solamente encuentra la ropa y el sudario de Jesús, pero el cuerpo ya no estaba en la tumba, ya Jesús había resucitado. En Juan 20, 19 al 21 encontramos Jesús ya resucitado, se presenta a los discípulos. No solamente estaba Juan, estaban todos los discípulos reunidos y Jesús se presenta ya resucitado, ya lo habían crucificado y ya había resucitado y se manifiesta a los discípulos. Y Juan, entre los demás discípulos, sus ojos vieron a un Jesús resucitado. Juan 20, 22 dice la palabra de Dios que Juan recibe al Espíritu Santo, es lleno de poder y es lleno del Espíritu Santo. Y como referencia, Juan es el autor de 5 libros del Nuevo Testamento, entre ellos el libro de Apocalipsis. Entonces, todo esto, ¿qué quiere decir? Todo esto que quiero mencionarte es porque podemos ver momentos gloriosos, momentos claves, momentos precisos en la vida de Jesús, que fue testigo y que sus ojos vieron, y que de Juan, que sus ojos vieron lo que muchos no vieron, y que él presenció lo que muchos no pudieron presenciar, y que fue un hombre especial entre los 12 discípulos. Amén. Y aquí vemos estas características, esos momentos gloriosos que no todos lo vivieron, pero que Juan tuvo la oportunidad de presenciarlos, de vivirlos, y lo vamos a unir ahorita con otro punto. Ya hablamos de Juan, ya tenemos, ahí ténganlo anotadito en un lado. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Ahora vamos a hablar de la isla de Patmos. Les decía, cuando leemos el texto de Apocalipsis, pudiera pasar desapercibido que estamos hablando de un lugar que no es lo que en apariencia leemos. Yo les decía, a lo mejor pensamos que está en una isla paradisiaca, ahí bajo la palapa y el coco y la hamaca, listo para escribir, pero no es así, es todo lo contrario. ¿Y qué es Patmos? Dice, te voy a leer lo que es Patmos. Dice, es una de las 12 islas del mar Egeo, conocidas en el archipiélago del Dodecaneso. Dodecaneso significa 12 islas. Dice, con una extensión territorial de 34 kilómetros cuadrados. En realidad era una isla pequeña, una isla chica. Dice, de origen volcánico, es rocosa, árida, estéril. Fue un lugar de culto pagano, griego y romano, posteriormente convertido por los romanos en una isla prisión de exilio y destierro, un lugar de olvido donde los que entrasen perderían toda la esperanza de salir de ahí. Entonces, Patmos no tiene nada que ver con lo que a lo mejor cuando leemos el texto de Apocalipsis, a lo mejor nos imaginamos. Es todo lo contrario, era una prisión, era un lugar de exilio, era un lugar donde la gente era llevada por el emperador romano y era abandonada ahí en Patmos. Y entonces en ese punto al que llegamos y leímos en Apocalipsis 1, 9 al 11, podemos ver y entender que en ese punto está Juan. Está Juan en Patmos. Y Patmos era un lugar donde eran llevados y se dice que nadie salía. Ahí los llevaban presos, ahí los llevaban y eran olvidados, eran exiliados, eran desterrados y los llevaban y nadie regresaba de Patmos. Los llevaban para ahí morir. Ya no había un regreso, no había una condena
de un tiempo determinado en el que tú vas a estar 1 año, vas a estar 2 años. Era una condena pues ya de por vida, y eran llevados por todos aquellos que cometían algún delito, por todos aquellos que estaban en contra del emperador. Y en este caso, Juan, ¿por qué estaba ahí? Dice ahí, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan era un evangelista, era un predicador, era un hombre que establecía iglesias, y él estaba preso, estaba exiliado, estaba desterrado, lo habían sacado de su manera de vivir diaria y lo habían llevado a esta prisión por predicar el evangelio, por dar testimonio de Jesús, por establecer el reino y la palabra de Dios en Éfeso, en las iglesias en las que él se movía y había establecido. Y ahí el emperador no quería que se hablara de Jesús, no quería que el reino de Dios se extendiera. Lo toman preso, lo detienen y lo llevan a la isla de Patmos. La palabra de Dios no nos enseña ni da detalles más allá de lo que podemos ver en este texto, de cómo es que, que Juan es llevado a la isla de Patmos. No hay ningún otro versículo, no nos explica y no nos dice cómo es que es llevado, cómo es que es aprendido, cómo es que llega a la isla de Patmos. No tenemos el dato, la Biblia no lo describe, no lo relata, pero podríamos imaginar que habiendo otras prisiones, habiendo otros lugares donde podían llevar a los presos, donde las condiciones eran totalmente diferentes, podemos entender que esta isla era algo así como un nivel mayor de castigo, como un nivel mayor de, pues de encierro. Es decir, leíamos en lo de Patmos, que es una isla de origen volcánica, es rocosa, árida, estéril, no había árboles, o sea, no era una isla donde pudieran cubrirse del sol, no era una isla donde pudieran estar bajo ciertas condiciones, pues, digámoslo así, pasables. Allá no, y yo estoy bien inspirado, bien, estoy con todo. Entonces, está ahí en esta isla, bajo estas condiciones en las que pudiéramos imaginar las inclemencias del tiempo. No solamente era un encierro, no solamente había sido desterrado, no solamente había sido despojado de todo lo que tenía, de su familia, de sus amigos, de todo, sino que era exiliado, era desterrado a un lugar que estaba bajo condiciones, pues digámoslo así, horribles, donde el sol era inclemente, donde las tormentas eran inclementes, donde las condiciones del tiempo eran horribles, eran feas. Y ahí estaba Juan, había sido llevado, ahí había sido puesto, y digámoslo que injustamente estaba conviviendo y estaba viviendo pues con delincuentes. Y ahí podemos ver a un Juan que no tenía nada que ver con la gente que estaba en ese lugar. Ahí había delincuentes, había gente que había quizá robado, matado, y que no tenía nada que ver con él. Y ahí lo habían llevado. Enseñan y se dice, no lo muestra la palabra, pero se dice que eran obligados a trabajar en las minas de cantera, eran obligados a trabajar, pues trabajos forzosos, trabajos obligatorios, eran como esclavizados a trabajar en las minas. Y estaba ahí en condiciones de sol, en condiciones climáticas adversas. Y ahí estaba Juan. Cuando leímos el llamado de Juan en el texto de Marcos, dice aquí en el 3:17, dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Jesús dice ahí que les apellidó de esta manera, como hijos del trueno. ¿Por qué? Porque Juan era un hombre arrebatado. Juan era un hombre de carácter, era de esos que dicen mecha corta, ¿no? Era arrebatado, era arrojado y era así, era
muy de esa manera. Pero leemos aquí a un Juan, ¿cómo dice, cómo se presenta? Yo, Juan. Ya vemos aquí en este punto a un Juan ya no tan arrojado, ya en este tiempo ya era un Juan transformado. Ya no era ese hijo del trueno arrebatado que hablaba y decía y hacía, y era un hombre templado en este punto. Ya aquí lo vemos, yo, Juan, a secas, en esa isla desierta, en esa isla con inclemencias del tiempo, con trabajos forzosos, solo, apartado de todo lo que era su vida y sin esperanza de poder en algún momento retomar su vida. Aquí ya vemos a un Juan sin los reflectores. Aquí ya vemos a un Juan sin el gentío y las multitudes que lo seguían junto con Jesús. Aquí ya no vemos a un Juan con toda la gloria de Jesús, sanando enfermos, resucitando muertos, viendo visiones como la transfiguración, viendo visiones celestiales que ningún otro, solamente 3 fueron los que pudieron presenciar este tiempo. Y aquí ya vemos a este Juan fuera de todo eso, ya no había esa gloria de la que él había estado viviendo 3 años antes. Él ya estaba en este punto solo, en un lugar pues feo, en un lugar inhóspito, en un lugar desterrado, en un lugar exiliado, sin esperanza y sin nada. Pero podemos ver un Juan tirado en el piso, podemos ver un Juan quejoso, podemos ver un Juan que le dice al Señor, oye, yo estuve contigo y yo te serví por 3 años y yo dejé todo lo que mi oficio, mi trabajo y todo lo que yo tenía, lo dejé porque enseña la palabra de Dios que en el llamado que hace, dice que dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron todo y lo siguieron a Jesús. Y no vemos a un Juan que le reclame, vemos a un Juan tranquilo, vemos a un Juan no quejoso, vemos un Juan, pues digámoslo así, ecuánime, dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, es decir, yo también participo de la tribulación. Yo, aunque he vivido la gloria con Jesús y he visto cosas que no cualquiera vio y he presenciado cosas que no cualquiera pudo presenciar y tuve una vida durante 3 años, yo puedo o podemos imaginar las reuniones, las cenas de los 12 discípulos con Jesús. Imagínense lo que Jesús les podía hablar, lo que les podía instruir, lo que él les podía platicar. La palabra nos revela parte de esas reuniones y de ese tiempo que tenían con Jesús, pero yo creo que esas reuniones y ese tiempo con Jesús, la palabra no nos enseña todo lo que se veía, todo lo que se vivía con él. Y aquí vemos a Juan también diciendo, yo también soy partícipe de la tribulación. También en mi vida hay tribulación, también en mi vida hay cosas que no quisiera que vinieran, pero aquí están. Y no lo vemos, repito, no lo vemos quejándose, lo vemos tranquilo, tranquilo. Dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahí lo vemos, ahí lo encontramos en un momento difícil. Y creo que viendo estas dos cosas, lo que significa Patmos y cómo era Patmos y lo que vivió Jesús, podemos entender con un poco más de claridad este texto. Yo no sé cuántos, yo en alguna vez, cuando lo leí por primera vez, quizá por 2, no sé por cuántas veces, no podía ver la circunstancia real por la que estaba atravesando Juan. No la alcanzaba a ver, no la alcanzaba a entender. Yo me imaginaba pues que era un día más, que estaba en una isla común y corriente, en la que no estaba en medio de esta circunstancia. Pero ahora podemos entender, ya que nos adentramos un poquito, podemos entender que no era un momento fácil para Juan, no era un momento glorioso, no era un momento en el que tú y yo quisiéramos estar o quisiéramos entrar. Pero ahí estaba Juan en la isla de Patmos. Y el punto es, ¿cuál es nuestro Patmos? ¿Cuál es nuestro Patmos?
¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos enfrentando? ¿Y cómo estamos tomando ese Patmos en nuestra vida? ¿Cuál es tu Patmos? ¿Cuál es mi Patmos? ¿Cuál es? Puede ser el matrimonio, puede ser la economía, puede ser los hijos descarriados, puede ser el trabajo, puede ser un vicio, puede ser algo con lo que estamos batallando y luchando y no podemos echarlo de nuestra vida. ¿Qué actitud estamos tomando? ¿Cómo estamos viviendo nuestro tiempo en Patmos? ¿Cómo estamos enfrentando ese tiempo? Dice aquí en el texto 10, en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Era como Juan se encontraba. ¿Qué quiere decir yo estaba en el Espíritu? Pues físicamente estaba en un lugar feo, físicamente estaba exiliado, desterrado, estaba preso, era prisionero, forzado a trabajos bajo inclemencias del tiempo. Pero ¿qué dice? Ahí estaba físicamente, su cuerpo ahí estaba. Pero ¿cómo dice que él estaba? Yo estaba en el espíritu. El hombre de qué está conformado? A ver, ayúdenme, ¿de qué está conformado? Cuerpo, alma y espíritu. Su cuerpo ahí estaba. No era algo de lo que él pudiera evadir, no era algo de lo que él pudiera escapar, no era algo de lo que él pudiera librarse. Su cuerpo ahí estaba, en una condición difícil, en una condición injusta, en una condición que cuando vimos todo lo que vivió con Jesús, yo creo que nadie se lo hubiera podido imaginar en ese lugar y viviendo ese tiempo. No lo podríamos imaginar. Y nosotros cuántas veces queremos sacar nuestro currículum delante de Dios y decirle, Dios, yo he cambiado, yo ya dejé el vicio, yo ya dejé las mujeres, ya dejé el alcohol, ya dejé la tranza, ya dejé la trampa, ahora vivo recto, ahora te obedezco, ahora no falto los domingos a la iglesia, ahora estoy yo ahí. Y nos viene un tiempo difícil y le queremos presentar nuestro currículum y le queremos decir todo lo bien que hemos hecho y todo lo bien que nos hemos portado. Y aquí vemos a Juan, pues en este momento difícil, pero no lo vemos quejándose. Él estaba, ¿cómo estaba? En el espíritu. Es decir, su cuerpo, repito, allí estaba batallando el momento, sufriendo el momento, luchando por el momento, pero su espíritu, parte de su ser, estaba en otra cosa, parte de su ser estaba viendo la revelación de Dios, parte de él estaba viendo cielos abiertos y recibiendo una revelación de parte de Dios. Parte de él no estaba viendo ni quejándose de la circunstancia en la que él se encontraba. Ahora, ¿a cuánto les gustan las circunstancias difíciles? ¿A cuánto les gusta batallar en la vida? ¿A cuánto les gusta tener dificultades? A nadie nos gusta. A nadie nos gusta, a nadie queremos, pero aquí podemos ver cómo en lo que leímos, cómo Juan era un discípulo especial, cómo Juan era un discípulo que vivió cosas que no todos la vivieron. Y ahora lo vemos en esta circunstancia. Ahora vemos un Juan en esta otra circunstancia y no lo vemos quejándose, no lo vemos amargado, no lo vemos, él está viendo cielos abiertos. Él está viendo una revelación de parte de Dios. Su cuerpo está batallando ahí, su físico ahí está luchando, pero su corazón, su fe, su espíritu está en otra cosa. Él está viendo otra cosa que su realidad. Y a nosotros cuando estamos en Patmos, como le quieras llamar a tu Patmos, ¿cómo estamos? Estamos bien tirados en el piso. ¿Sí o no? Cuando nos llega ese tiempo difícil, cuando nos llega eso que nadie queremos que nos llegue, cuando nos llega esa dificultad y eso que viene y ¿cómo decirlo? Rompe el esquema que ya tenemos, nuestra comodidad, rompe pues, ¿cómo podríamos decirlo? Pues ya nuestra rutina en la que estamos acostumbrados, que vivimos cómodos, que vivimos tranquilos, y de repente llega un tiempo difícil y nuestra actitud es como esta.
A mí me ha pasado, y no sé si te ha pasado a ti, que han venido tiempos difíciles y lo primero que hace uno es tirarse al piso y quejarse y decir, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Sí o no? Digo, a mí me ha pasado y me he tirado al piso y he llorado y le he reclamado a Dios, incluso en algún momento de mi vida, por algo que sucedió en mi vida y que no quería ni me lo esperaba, me quejé con Dios del por qué. Y yo no puedo meter las manos al fuego, pero yo creo que a ti te ha pasado igual que a mí me ha pasado. Ese tiempo difícil, esa circunstancia difícil en la que no quisiéramos estar, en la que no quisiéramos vivir, en la que no quisiéramos que nos alcanzara, pero que nos ha alcanzado y que nos ha tocado y que ahí está presente en nuestra vida. Pero aquí Juan está tranquilo, Juan está en el espíritu y es algo que tú y yo necesitamos aprender y es algo que tú y yo necesitamos eh, pues eso, aprender a lidiar con aquellos pasmos que llegan a nuestra vida, con aquellos pasmos que no los esperamos, que no los imaginamos y que pudiéramos decir, Dios, pero ¿por qué? Aquí no vemos a Juan diciendo, Dios, pero ¿cómo es posible si yo viví tu gloria y vi tu poder y tú me hiciste un llamado para ser lleno de poder y de autoridad? Y ahora, ¿cómo es posible que el emperador pagano, hijo del diablo, me haya traído a esta prisión? No lo vemos a Juan quejándose de eso. No lo vemos con esa manera de pensar y de decir, Dios, tú lo pudiste impedir. Tú pudiste desaparecer al emperador, tú pudiste revertir esa orden que había en mi contra. No lo vemos haciendo eso. Vemos a un hombre maduro aceptando su circunstancia, aceptando su realidad, en el cuerpo presente en Patmos, pero su espíritu viviendo en otra circunstancia. Y es lo que tú y yo necesitamos aprender. Las circunstancias difíciles nos van a llegar. Lo que no queremos que nos llegue, nos va a llegar un diagnóstico contrario, nos va a llegar quizá el negocio pudiera quebrar, quizá el matrimonio pudiera tronar, no sé qué circunstancia pudieras estar viviendo. Y nos puede llegar, porque al apóstol amado, el que se recargaba en el regazo de Jesús, en el que compartía el pan, al que le fue encargada su madre, al que pudo estar presente en momentos gloriosos, estaba siendo preso, exiliado, desterrado, abandonado en una isla lejana. Abandonado, hagan de cuenta que estaba Tom Hanks y Wilson allá. Hagan de cuenta que allá estaban. Allá estaban olvidados, desterrados, y podemos recordar, y perdón por la comparación, no tienen nada que ver, pero podemos ver cómo en la película era un hombre que tenía una vida, que tenía un matrimonio, una vida, y de repente una situación, una circunstancia lo saca y lo lleva a una condición horrible. Pues lo mismo le pasó a Juan, viviendo una vida normal, tranquila, y muchas veces así nos pasa a ti y a mí. Estamos viviendo normal, estamos viviendo bien, estamos tratando de conducirnos de la mejor forma y estamos pensando y esperando que lo que venga a nuestra vida van a ser puras cosas buenas, pura buena noticia, pura cosa agradable, pura cosa a nuestro favor. Nadie estamos esperando esa circunstancia difícil. Nadie estamos esperando el truene, el rompimiento, el diagnóstico, nadie estamos esperando eso. No entra por nuestra cabeza, pero podemos entender de acuerdo a la palabra de Dios y podemos ver que eso nos va a llegar. Al discípulo amado le llegó, nos llegará a ti y a mí, nos va a llegar, nos va a llegar. El punto es cómo estamos tomando la circunstancia, cómo estamos viviendo nuestro Patmos, cómo lo estamos enfrentando, cuál es nuestra mentalidad, dónde está nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En la queja? ¿En el reclamo?
en el ¿por qué a mí? En el yo por qué, en el mejor aquel y comparándonos con lo mejor aquel que falta un montón, veo que le va mejor. Mejor aquel que es como es, está mejor que yo. Si o no nos hemos comparado, en algún momento hemos comparado nuestra vida con la de al lado, con el de al lado. Y de repente esa es nuestra actitud, pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos está enseñando a un hombre tranquilo, a un hombre, llamemos, digámoslo así, en paz. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, tomando las cosas con calma, entendiendo y sabiendo que esa circunstancia no era para siempre, aún de que los que llegaban a Patmos sabían que no iban a salir de ahí. La única manera de salir de ahí eran muertos. Ya, se murió y se acabó. Y él, tranquilo, él tomando las cosas con calma, sabiendo y entendiendo que, que Jesús, que Dios puede revertir cualquier circunstancia, pese a lo que se diga, pese a la condena firmada, escrita y firmada y sellada por el emperador. Dice la palabra de Dios que en contra tuya y en contra mía había una, ¿qué había? Un acta de decretos que nos era contraria y que hablaba maldición sobre nuestra vida y que ya era un decreto sobre nuestra vida, pero ¿qué dice? Que fue rota, que fue clavada en la cruz del Calvario. Y eso es lo que pasa en la vida de Juan. Eso es lo que pasa. Él está viviendo una realidad, pero su mente y su corazón está en otra cosa. Su mente y su corazón está viendo cielos abiertos y una revelación por parte de Dios. ¿Y qué le dice el Señor en el 11? Bueno, en el 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Él es el que tiene el control de principio a fin. Él es el que tiene todas las circunstancias en su mano. ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué me corresponde a mí? Ser pacientes. Dice aquí en el 1, en la segunda parte, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. A ti y a mí nos corresponde ser hombres y mujeres pacientes, que no miran la circunstancia. Ahí Juan no está mirando su condición física y humana, él está viendo otra cosa, él está viendo la revelación. Podemos ver que Apocalipsis es el libro más complicado para leer y para entender y todo el trasfondo. Yo creo que lo que podamos oír acerca del Apocalipsis y lo que podamos entender y lo que podamos, quien sabe mucho de la palabra y la ha escudriñado y podemos escuchar una prédica profunda del Apocalipsis, yo creo que no es ni la, no sé, no puedo hablar de un porcentaje, pero no creo que una mínima parte de lo que realmente significa y de lo que realmente es el Apocalipsis. Y era lo que Juan estaba viviendo en ese momento, la revelación de parte de Dios. Y tú y yo necesitamos vivir una revelación de Dios en nuestra vida. Si no vivimos una revelación de Dios en nuestra vida, vamos a seguir viviendo con queja, vamos a seguir viviendo en este cuerpo humano que solamente ve lo que ve, que solamente ve la circunstancia, que solamente ve la dificultad, que solamente ve el bache, que solamente ve el tropiezo, que solamente ve lo negativo, que solamente ve lo complicado. Pero ahí vemos un Juan que está en otro canal y en ese canal es en el que tú y yo necesitamos estar. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque ahorita podemos decir si estamos en paz y si estamos tranquilos, viene la alabanza y podemos aplaudir y levantamos nuestras manos y decimos gloria a Dios, gloria al Señor, porque a lo mejor tenemos trabajo, porque a lo mejor tenemos economía, porque a lo mejor estamos viviendo en términos generales, estamos viviendo tranquilos y con facilidad,
podemos glorificar el nombre de Dios. Pero nos llega la dificultad y la pregunta es, ¿vamos a alabar igual a Dios? ¿Vamos a glorificar igual su nombre? ¿Vamos a levantar nuestras manos igual, con ese gozo y con esa actitud? ¿Es fácil? ¿Es fácil cuando tenemos un diagnóstico médico adverso? ¿Es fácil cuando la economía no nos da ni para un día? No es fácil, pero, pero es necesario que tú y yo, por momentos en nuestra vida, por tiempos en nuestra vida, por circunstancias en nuestra vida, seamos llevados a la isla de Patmos. Necesitamos entender que Jesús que Jesús tenía que poner a Juan en una circunstancia especial. Necesitamos, o sea, ¿por qué no hizo lo mismo en Éfeso, en cualquier otra ciudad donde él vivía? Donde él tenía su casa, tenía todo lo que tenía y cómo vivía, y, cómo se desarrollaba su vida de manera normal y natural. Por qué no Dios le reveló todo lo que le reveló bajo esas circunstancias normales? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué podemos pensar o entender, Dios, pero por qué me complicas la vida? Dios, pero ¿por qué me complicas la situación? Si pudiste haberlo hecho en mi entorno natural, ¿por qué tenías que haberme llevado a esta isla y a este lugar de exilio, con delincuentes, con el tiempo, con las inclemencias del tiempo? ¿Por qué? Porque lo necesitaba bajo un contexto especial, porque lo necesitaba bajo una condición especial, porque lo necesitaba con un entorno especial. Y cuando a ti y a mí nos viene esa dificultad y nos viene ese problema y nos viene esa situación que no queremos, es porque seguramente Dios nos necesita poner en una condición especial. Nos necesita poner en una circunstancia especial y específica, porque Él va a hacer algo en nuestra vida, así como lo hizo con Juan. Hizo algo específico, hizo algo en lo que estaba en la mente y en el corazón de Dios y necesitaba ponerlo en ese lugar, en ese tiempo. Sí, la palabra no nos revela con claridad, no lo dice textual, pero se entiende que Juan estuvo en Patmos 18 meses, es decir, un año y medio. Un año y medio duró este martirio, duró este exilio, duró este destierro, un año y medio, viviendo día a día las inclemencias del tiempo, la esclavitud del trabajo, el solazo, la falta de sombra, lo vivió día a día durante un año y medio. Y era el tiempo que el Señor necesitaba. ¿Para qué? Para hacer algo especial en la vida de Juan. Era algo que necesitaba, esas condiciones necesitaba para hacer lo que hizo en la vida de Juan. Y cuando tú y yo estamos en nuestro Patmos, cuando tú y yo estamos en aquello que no queremos y que llega a nuestra vida, es porque Jesús, porque el Señor tiene algo específico y nos tiene que poner en una condición específica para hacer algo en nuestra vida. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor, haz algo en mi vida, transforma mi vida? Sí le hemos dicho, yo le he dicho, y yo creo que todos los que estamos aquí le hemos pedido, Señor, haz algo en mi vida, transforma mi vida. No quiero seguir igual, no quiero ser la misma persona, no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Quiero que hagas algo y que transformes y que hagas algo en mi vida. Le hemos dicho y se lo hemos pedido. El problema es que no hemos tenido la capacidad, tú y yo, de entender las formas de Dios, el proceso de Dios.
O sea, pareciera una locura, Señor, y repito lo mismo, ¿por qué no lo hiciste si yo estaba en mi casita bien cómodo, bien bonita, bien arreglada, ahí con un poco de aire acondicionado y sombra y mi limonada y en condiciones diferentes, ahí me hubieras dictado y yo ahí hubiera escrito las cartas, es más, le hubiera echado más ganitas y le hubiera echado hasta de mi ronco pecho y le aventamos las cartas a las 7 iglesias, pero necesitaba una circunstancia especial. Y cuando viene ese Patmos a tu vida, cuando eres llevado a ese Patmos a tu vida, tienes que entender el proceso de Dios. Necesitamos, tú y yo necesitamos entender ese proceso de Dios y no decirle por qué, Señor. Mejor preguntémosle para qué, Dios. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué vas a hacer? Porque repito, le hemos dicho, Dios, transforma mi vida. Entonces le decimos, Dios, transforma mi vida. Y cuando Dios viene a transformar nuestra vida, ya no nos gusta el proceso, ya no nos gusta la forma. Y entonces ya cuestionamos las maneras del Señor. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué de esta manera? Pero necesitamos entender que Dios tiene que ponernos en circunstancias específicas, con entornos específicos, con cosas específicas. Y tú y yo necesitamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender el proceso de Dios, para entender lo que Dios va a hablar, para entender lo que Dios va a hacer, para entender el punto del que estamos y al que nos quiere llevar. Amén. Voy a cerrar y ahora sí me apuré. Apocalipsis 1, 12, 19. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, y más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Vemos a un Juan que conoció y vivió a Jesús terrenal, Jesús hombre, estuvo con él y vimos los textos de lo que vio y de lo que vivió y de que estuvo con él. Jesús, es un tiempo, son 3 años, es una temporada que vive al lado de él, una temporada gloriosa, una temporada en la que lo conoció de una forma. Es tomado Juan, sale de su comodidad, de su tranquilidad, de su ritmo de vida natural y es llevado a Patmos. Es llevado a un proceso difícil, es llevado a un proceso que Dios necesitaba ponerlo en circunstancias complicadas, en circunstancias difíciles, en circunstancias especiales, y de ahí, ¿qué pasa? Le es revelado un Jesús totalmente diferente, un Jesús totalmente glorioso. Sus ojos ya no ven a ese Jesús hombre, sus ojos ya no ven a ese Jesús que a lo mejor tenía los pies empolvados, a ese Jesús que a lo mejor sudaba al caminar, a ese Jesús natural, a ese Jesús hombre del que él había visto y con el que había vivido. Ahora a través de este proceso viene una revelación a la vida de Jesús y ahora ve y entiende y ve a un Jesús glorioso y poderoso. Un Jesús que no se compara al que él con el que convivió y vivió 3 años y caminó con él y estuvo con él. Ahora a un Jesús glorioso y poderoso. Entonces, cuando venga la circunstancia, cuando venga el Patmos a tu vida, cuando seas tomado de tu comodidad y de tu vida normal y natural y seas llevado a Patmos, dale gracias a Dios.
Glorifica el nombre de Dios y dile: Dios, gracias porque ahora sé que voy a conocer a un Jesús glorioso, y la revelación que yo tenía de ti no será la misma. Después de este proceso y después de este tiempo no será la misma. Mis ojos no te verán igual como te veía de una manera natural, sino ahora mis ojos te verán de una manera gloriosa y poderosa. Porque eso fue lo que hizo el Señor, un cambio del pensamiento y de la imagen y del el concepto que Juan tenía acerca de Jesús. Pero la situación difícil, el Patmos en nuestra vida, nos va a llevar a una revelación diferente de la presencia y de la gloria de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos quisieran que nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver a Dios y nuestra manera de entender la vida y de entender las circunstancias, quisiéramos que nos cambiara? Yo quiero que cambie. No quiero seguir pensando igual, no quiero seguir viviendo igual, no quiero seguir teniendo los mismos conceptos que tengo de Dios, que se han formado en mi cabeza y que se han formado en mi corazón a través del tiempo que tengo dentro de la iglesia, por lo que he leído, por lo que he entendido, por lo que he experimentado. Y tengo un concepto y tengo una manera de pensar acerca de Dios, pero yo quiero llevar a ese nivel al que Juan fue llevado, una revelación poderosa y gloriosa de Dios que es visto ahora de una manera diferente. Podemos ver una descripción, podemos ver al mismo Jesús de sandalia y, repito, de quizá de pies empolvados y quizá un poco de sudor. Lo podemos ver aquí. Este es texto siguiente de lo que vimos. Si se fijan, cuando leímos es 1:9, el de Juan, cuando dice: yo, Juan, 1:9 al 11, aquí vemos este texto, y 2 versículos adelante vemos una revelación de Jesús poderosa, y no lo ve igual, sus ojos no miran lo mismo que habían mirado. Dice que ahora, dice: a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como una blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Un Jesús totalmente diferente. Un Jesús que él había visto, pero que no era ni siquiera la sombra de lo que iba a ser. ¿Y cuántos queremos que este Jesús de Apocalipsis 1:12-19, se revele a nuestra vida? ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos queremos ver a ese Jesús que caminó en la tierra? ¿Y cuántos queremos ver a este Jesús glorioso y poderoso manifestándose en nuestra vida y haciendo cosas poderosas y grandiosas en nuestra vida y revirtiendo ese diagnóstico médico, cancelándolo en el nombre de Jesús y haciendo cosas poderosas en nuestra vida? ¿Cuántos queremos verlo? Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Lo creemos? Tenemos la capacidad de entender que lo que hemos conocido y lo que hemos visto no es ni la sombra de lo que podemos ver y de lo que podemos alcanzar. Y que Dios cuando nuestros ojos sean abiertos y cuando sea revelado a nuestra vida, podemos ver cambios poderosos en nuestra vida. Cambios que no imaginamos. Juan estaba exiliado, estaba abandonado en esa isla, donde él sabía que no regresaría a su vida normal. Él lo sabía, porque, repito, todos los que llegaban a esa isla no salían. Pero llegó un día cuando le ha sido revelado, cuando Dios abre los cielos y ve cosas gloriosas y poderosas. Llega el tiempo, tampoco lo describe la palabra, tampoco dice cómo es que fue,
pero yo puedo imaginar que él estaba, no sé, en la playa, estaba en la isla, repito, era una isla de 34 kilómetros cuadrados, es decir, no era grande, una isla relativamente pequeña, parado ahí, un día llegó, en el que él estaba parado ahí, y seguramente no había de otra, vio venir una embarcación. No lo describe la palabra y estoy especulando, pero necesitamos entender cómo es que Juan sale de la isla de Patmos. Y cuando no había esperanza y cuando no había nada, cuando pensaba que era el fin, porque Patmos era el fin, no había más allá de Patmos, no había día siguiente a Patmos, no había nada más allá. Patmos era el fin y el peor fin. Pero un día, yo quiero imaginar Juan parado en la isla y viene una embarcación. Y esa embarcación viene por él. Y esa circunstancia horrible que vivió durante año y medio, se terminaba esa temporada. Esa temporada se terminaba. Y él se iba, aparte de Wilson, se llevaba las cartas de las 7 iglesias. Poderosas cartas, podemos leerlas más adelante, cómo les habla una a una de las... Y cuando le habla a las iglesias, te está hablando a ti, me está hablando a mí, porque tú y yo somos alguna de las iglesias. A la iglesia de Éfeso, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco todo lo que has hecho. Lo sé, lo conozco, conozco tu corazón, conozco tus obras. Le dice, pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. ¿Y a cuántos no nos ha pasado eso? Antes, al principio, cuando conocimos del Señor, cuando nos hablaron del Señor, le queríamos predicar hasta las piedras y le hablábamos a todo mundo, íbamos a los hospitales, íbamos a las calles y hacíamos y amábamos al Señor y pensábamos solo en el Señor. ¿Y ahora qué nos ha pasado? Ahora somos hombres y mujeres que venimos muchas veces arrastrando los pies a la iglesia. Y que ese amor se ha apagado. Y cartas poderosas, repito, nos podemos ir una a una y cuántas en ciertas partes se identifican con nosotros. Y llega ese tiempo que Dios quebranta ese tiempo de sufrimiento, quebranta ese tiempo de olvido, de abandono, quebranta ese tiempo. Y viene esa embarcación, esa esperanza, pues ahora sí que literal es esperanza de vida, de que no había terminado ahí la vida la vida de Juan, sino que había un día siguiente, sino que había algo más por venir, sino que había algo glorioso y poderoso para la vida de Juan. Y esa misma palabra es para ti y para mí. Dice aquí en la segunda parte del 17, no temas. Le habla Juan. Sí, pero también te habla a ti y me habla a mí. Y dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dios tiene el control del principio al fin de tu proceso y de mi proceso. Dios tiene las llaves de la muerte. Si tú pensabas que con ese diagnóstico te iba a llevar a la muerte, si tú pensabas que tu matrimonio iba a la muerte, si tú pensabas que tu economía estaba en la muerte, si tú pensabas que tu vida, porque lidias y batallas todos los días con tu cabeza, con tu corazón, con tu sentir, con tu pensar, y piensas que eso te va a llevar a la muerte, y cualquier circunstancia que tú le quieras poner, dice el Señor, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y las llaves para qué son? ¿Para abrir qué? Dios nos va a abrir las puertas. Así como abrió las puertas de los cielos y Juan pudo ver cosas gloriosas y maravillosas y sorprendentes y poderosas, Dios nos va a abrir a ti
y a mí nos va a abrir esas puertas de gloria, esas puertas en las que pensamos que no había salida, en las que pensamos que era el fin, en las que pensamos que ya no había para dónde hacerse, que esa era la última, era lo último de lo último, así como la mujer que está con su hijo y llega Elías y le dice, prepárame una torta, y le dice, pues yo estaba aquí preparando para mi hijo y para mí y para dejarnos morir porque no había un mañana. No había un mañana, no había esperanza, ya no había economía, ya no había comida, ya no había nada. Y lo único que iba a hacer era comerse su última torta y dejarse morir. Y muchas veces así hay circunstancias en nuestra vida, que estamos a punto de dejarlas morir. Pero Dios dice, no, yo tengo las llaves. Y esa circunstancia no es la muerte, esa circunstancia no es el fin, esa circunstancia no llega hasta aquí porque yo tengo las llaves. Y esa llave la va a usar para abrirnos nuevas puertas y para abrir cosas nuevas en tu vida y en mi vida, para abrir cosas gloriosas que ojo no ha visto, pero las tiene preparadas para ti y las tiene preparadas para mí. Repito, Juan, cuando vemos la vida de Juan antes de ser apóstol, era una vida común y corriente, como tu vida y como mi vida. Y era el discípulo amado. Tú eres el amado y yo soy el amado del Señor. Y Él tiene esas llaves para abrir puertas y para transformar aquello que tú y yo pensamos que es el fin. Pero Él tiene las llaves, Él tiene el poder, tiene la autoridad y, y de las llaves de la muerte y del Hades. Pero tú y yo tenemos una labor. Tú y yo tenemos que ser como ese Juan, tranquilo. Yo, Juan, vuestro hermano, también participando de la... ¿Cuántos hemos pensado y creído que nomás la tribulación viene a nuestra vida? Que todos se la viven de lujo, que todos están punchis punchis con la victoria acá y que nomás nosotros somos los apestados y que nomás todo lo malo viene a mi vida. Muchas veces así pensamos. Pero ¿qué dice Juan? Yo también participo de la tribulación. Todos los que estamos aquí y todos los que están afuera y todos, conozcamos de Dios y no conozcamos de Dios, vivimos tribulación. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor tiene las llaves para abrir puertas y cambiar esa circunstancia. Pero tú y yo necesitamos creer. Tú y yo necesitamos creer. Tú y yo necesitamos creer que Dios no es un Dios, perdónenme por la expresión, no tengo otra palabra, pero que no es un Dios manchado con nuestra vida y que se ensañó con nosotros y que nos abandonó y nos dejó. Necesitamos entender que nos tiene que poner, repito, en un lugar específico, en una condición específica, así como Juan fue llevado a Patmos, a ti y a mí nos necesita llevar a Patmos y tratar con nosotros y revelarse a nuestra vida, pero necesitamos estar tranquilos en la paciencia de Jesucristo, sabiendo esperar, teniendo confianza en que Él tiene esas llaves que tú y yo necesitamos que se abra esa puerta. Hemos tocado muchas puertas. Hemos tocado, yo creo que los que estamos aquí tenemos necesidad de que una o varias puertas se abran en nuestra vida. Una o varias. La buena noticia es que el Señor, la mala noticia es que el proceso a veces no nos gusta. La mala noticia es que el proceso a veces no estamos de acuerdo. Pero ahí sí, ¿qué te puedo decir? Necesitamos ser valientes y esforzados para cruzar ese proceso. Y la buena noticia es que Él tiene las llaves para abrir esa puerta, que tú piensas que no hay salida, que tú piensas que no hay remedio, que tú piensas que ese es el fin. Él tiene la llave para abrir esa puerta. Solo confía, solo espera en Él, solo sé paciente en Él. Sé como Juan, tranquilo, no reclamando,
no reclamando y ¿cómo se dice? Pues reclamando, pues no reclamando y tirado en el piso, sino paciente, paciente, entendiendo que el Señor, que somos los amados del Señor y que todo lo que hace es con un propósito santo y con un propósito perfecto. Entendamos el proceso, seamos pacientes en medio del proceso, seamos perseverantes en medio del proceso, no quejándonos, sino alabando el nombre de Dios, sino glorificando el nombre de Dios, sino exaltando el nombre de Dios. Cuando tenemos la cuenta llena, cuando el viento sopla a nuestro favor, es fácil levantar nuestras manos, es fácil alabar a Dios, es fácil decir gloria a Dios. Pero cuando no estamos así es muy difícil. Pero eso es lo que nos pide el Señor. En toda circunstancia, alabemos su nombre. En toda circunstancia, démosle gracias. En toda circunstancia, nos guste o no nos guste, seamos hombres y mujeres agradecidos, entendiendo que tenemos una esperanza y que el Señor tiene esa llave, tiene la llave de esa puerta que tú y yo estamos esperando. A Juan le tocó esperar 18 meses. ¿Cuánto te va a tocar a ti? ¿Cuánto me va a tocar a mí esperar? No lo sé. No lo sé si va a ser un largo periodo, si va a ser un largo proceso o va a ser un corto proceso. El tiempo solamente lo tiene el Señor. Pero ¿qué si te digo? Que a veces nuestra incredulidad y nuestra necedad alarga los procesos. Nuestra incredulidad y nuestra necedad. El pueblo de Israel podía haber cruzado el desierto en días, pero su incredulidad y su necedad hizo que fueran 40 años. Entonces, tú y yo no sabemos el tiempo del proceso. Tú y yo no sabemos la forma del proceso. Pero sí sabemos que nuestra necedad, nuestra incredulidad y nuestra mala actitud puede prolongar el proceso. Seamos hombres y mujeres obedientes que esperamos en la paciencia de Jesucristo para que el proceso se acorte, para que sea un breve tiempo, para que sea rápido y la puerta se pueda abrir rápidamente. Amén. Padre, cierra tus ojos. Si te quieres poner de pie, ponte de pie. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para tu vida. Y si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios que cambió mi vida y que te garantizo, también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Tamaulipas, número 300, en la colonia Ricardo Flores Magón, entre la Plaza Forum y la Plaza de Averanda. Somos Esperanza de Vida, menos religión, más de Dios.